Jaime Rincón Gallardo Ortiz, noveno conde de Regla, descendiente del primer conde de Regla, Pedro Romero de Terreros. Bienvenido aquí a Chipiona y a esta televisión que ya es de usted. ¿Quién le iba a decir que 300 años después de su primer ancestro iba usted a estar aquí como conde de Regla y rememorando las hazañas de su pariente lejano? Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Juan. Sin ti no hubiera sido posible que yo hubiera venido acá. Y la verdad es que, como bien dices, ¿no? ¿Quién lo iba a pensar que después de tantos años, pues algún conde hubiera regresado? Y pues tuve la fortuna de que fui yo. Y la verdad he estado feliz acá. Yo tampoco me lo esperaba. Entonces fue pues prácticamente pues, una súper sorpresa pues que me hayan contactado, me hayan invitado a este extraordinario viaje. Mm. Aquí en Chipiona, iba a decir en España, hubo un cineasta que era Luis García Berlanga, que en la transición hizo una serie de parodias sobre los condes, los marqueses, y lo situaba, digamos, digamos casi en la indigencia o arruinado. Pero le hago a usted esta pregunta interesadamente. Usted tiene su trabajo y además un trabajo bastante interesante. Usted es cazador de talentos, creo, ¿no? Sí, totalmente. A ver, yo me dedico justamente, después de terminar la universidad en la Ciudad de México, trabajo en una empresa francesa de cazador de talentos, o headhunting en inglés, en el cual yo recluto personas para bancos o empresas internacionales ya de cierto nivel ejecutivo para arriba, ¿no? Entonces, eso es un poco a lo que me dedico, de lunes a viernes, y los fines de semana pues ya a la lectura y al turismo en México. También tiene usted, bueno, una empresa, un negocio de importación en que le va bastante bien, intuyo. Sí, justamente con Pablo, mi hermano, con quien estuvo aquí, y un gran socio, Juan Aliceda, que de hecho su familia es de acá de España, de Badajoz también. Abrimos una empresa de importación en la cual pues importamos cualquier tipo de mercancías desde China o incluso también de Europa para México. Usted ha venido otras veces a España, pero ¿sabía que en Chipiona había dos investigadores que están investigando la historia del primer conde de Regla, el interés que había? ¿Eso cómo ha sido? Porque usted ha venido otra vez a España, pero no se le ocurrió ni venir aquí ni a Cortegana, el pueblo de origen de su antepasado. Sí, justamente ya había venido varias veces y he conocido pues bastantes lugares en todo el país, pero acá al sur pues no había tenido la oportunidad de venir, y la verdad es que no, de dos historiadores acá en Chipiona que estaban pues investigando un poco la vida y lo que hizo el Conde de Regla. La verdad es que no tenía mucha idea, ¿no? Hasta ahora que pues ya con el tema de las redes sociales es muchísimo más fácil pues contactarnos, ¿no? Así es como ustedes a mí también me contactaron de primera mano. Y no, la verdad es que no teníamos mucha idea, ni siquiera yo ni mi familia, pues de que todavía después de tantos años, pues toda esta historia pues, se buscaba como a volver a salir a la luz y a revivir un poco. Pedro Romero de Terreros va hacia América, naufraga en estas costas, es recogido por frailes y a partir de ahí, en agradecimiento, bueno, pues cuando ya llega a México y se hace inmensamente rico, que ahora hablaremos de eso, bueno, pues toma como nombre Regla y luego también pues la realeza, en agradecimiento a ciertas cuestiones que él hace, lo nombra conde de Regla. ¿Cómo se organiza y cómo se historia todo eso? Pues es una vida, la verdad, bastante interesante. Desde, como lo platicábamos hace rato en la comida, sus primeros años prácticamente son un poco desconocidos, pero cuando sale hacia América y bueno, naufraga en el barco y llega, es de los pocos o el único sobreviviente en el barco y llega acá, pues ahí es cuando empieza como la historia muy interesante, ¿no? De cómo lo salvan, llega a la iglesia, lo ponen ahí con la Virgen de Regla y ahí es cuando le entra una inmensa devoción. Y entonces él dice, a todos los lugares en los que yo vaya, voy a poner en alto a la Virgen de Regla. Y cuando Carlos III le da el título,
pues en vez de decir, no sé, conde de Chipiona o de Cortagana, dice, pues quiero ser el conde de Regla, ¿no? Entonces, pues es un gran orgullo y siempre cumplió su palabra. Y durante todos los años posteriores era una persona muy importante en cuanto a benefactora, o sea, un benefactor para la iglesia, sobre todo. Hizo múltiples inversiones en temas de monasterios, entonces por eso pues los franciscanos están súper agradecidos también con él y porque pues en México en esa época era cuando también se estaba construyendo mucho toda esa parte del clero. Entonces él fue uno de los... Y ayer leía, ¿no? En un libro que fuimos Anabel y yo a Sevilla, en un libro interesante con muchos documentos del Conde Regla, que decían que él era el noble en México más importante en cuanto a donaciones al clero. Entonces eso pues es un orgullo, porque actualmente todavía siguen todos estos, o la mayoría de esos monasterios, iglesias y todo. Todo hay que decir también, bueno, pues todo personaje influyente, todo personaje histórico tiene sus luces y sus sombras. Entre las sombras, pues hay algunas rebeliones que le hicieron los mineros trabajadores que se solventó mal. Sí, 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 sí. Hemos sabido también que, pues sí, como cualquier persona a lo mejor que tiene una empresa o que es, pues está prácticamente en boca de todos y ahí eran, pues pueblos mucho más chicos, pero en cuanto a que casi todo el pueblo trabajaba para estas minas, ¿no? Estas empresas. Entonces, pues es la persona que está en boca de todos y apenas cambia alguna ley o alguna cosa que al pueblo a lo mejor no le encanta o no le conviene por ciertas razones, pues se viene alguna rebelión, como ha pasado en lo largo de toda la historia y lo seguimos viendo ahorita. Cuando algún presidente cambia alguna ley y hay gente, pues salen a la calle y lo que pasó hace poquito en París, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues digo, era parte de la época, eran decisiones que tomaban ellos y pues fue hace ya 300, casi 300 años, ¿no? Entonces, Ya estamos en la historia. ya estamos en la historia. ¿Y qué supuesto, qué sensación le ha producido tener estos días atrás en sus manos el documento que confirma la orden del navío que dispuso Carlos III para que fuese conde de Regla o navío de Regla? Sí, bueno, esa es una parte histórica fundamental que desgraciadamente, pues después ya no se cumplió esa palabra, ¿no? De cuando quedaron entre, pues, el rey y Pedro Romero de Terreros en que siempre iba a haber un navío en la armada, pues ya después de varios años, pues, ya no hubo, ¿no? Pero es algo muy importante y algo muy interesante que lo pude yo ver de primera mano, es escrito en el libro que vimos en Sevilla el día de ayer. Y es algo importantísimo porque era uno de los barcos fundamentales dentro de la Armada, era uno de los barcos que más cañones tenía, y bueno, fue donado y completamente pagado todo por el conde, ¿no? Entonces también siempre la corona española pues estuvo en esa época muy, muy agradecido con todo lo que ha hecho o con todo lo que hizo el conde en esa época. ¿Qué opina de las gestiones que se están haciendo para que, a ver si existe la posibilidad de que la Armada Española incluya de nuevo entre sus embarcaciones, sus navíos, el nombre de Regla? Claro, pues mira, yo creo que sería muy importante e interesante a la vez porque pues no fue un barco cualquiera también, fue en una época en la que pues había muchas guerras, muchas batallas y fue fundamental en algunas de ellas, ¿no? Como para poder ganar algunas batallas. Incluso pues estuvo en la batalla de Trafalgar, que fue una de las más famosas o ha sido las más famosas de la historia. Entonces fue un avión muy importante y ahora después de tantos años que pues se pueda como volver a cumplir esa palabra que tuvieron entre Pedro y el rey, pues yo creo que es algo muy bonito y pues revivir la historia, ¿no? Una de las cuestiones importantes que hizo Pedro Romero de Terrero fue la creación del Monte de Piedad. ¿Qué nos podemos decir, contar al público chipionero de cómo se desarrolló esa institución? Sí, totalmente. Pues miren, el Nacional Monte de Piedad nace porque Pedro Romero de Terreros fue una persona, como ya lo mencioné, benéfica, sobre todo en tres partes, ¿no? Primero para la corona, en segundo para toda la parte pues de historia en México y como el arte y los monumentos, y también para toda esta parte de la gente humilde. Entonces crea el Nacional Monte de Piedad, que es una de las casas de empeño pues, más importantes que ha habido en la historia. De hecho, es la única empresa
que sigue en pie desde su fundación hasta actualmente en toda Latinoamérica. Y él siempre dijo que uno de sus descendientes iba a continuar como pues, prácticamente el linaje y quedar como miembro honorario, ¿no? Y curiosamente, el director general actual es tío de Sofía, mi novia. Entonces, pues ahí se van conectando las cosas. Pero era una casa de empeño que sigue funcionando perfectamente bien y de hecho ha crecido por todo el país, incluso hasta el extranjero, y ha ayudado a miles y a millones de personas a salir de problemas. Hablamos de México, pero ¿a dónde o en dónde situamos al primer conde de Regla, Pedro Romero de Torreros, cuando llega a México? ¿Dónde, cómo se establece, qué haciendas tiene y de todo eso, actualmente qué es lo que hay? Sí, pues bueno, primero obviamente como todos los españoles llegaban, a los que iban a México, llegaban del puerto de Veracruz. Entonces él llegó ahí y ya tenía un tío, un hermano de su madre que vivía en Querétaro, ¿no? Que es una ciudad muy importante, cercana a la Ciudad de México. Y él ya tenía pues algunos negocios avanzando y todo. Nada más que cuando Pedro llegó no sé, cuando todavía era bastante joven, se muere el tío. Y el tío tenía 4 hijos, 3 monjas y un hijo que todavía era menor de edad. Entonces Pedro pues se queda prácticamente como administrador y de todo, ¿no? Entonces ahí empieza pues a tener ya algo de dinero y fue cuando llegó a Hidalgo, que Hidalgo es un estado muy importante en México en cuanto a temas mineros. Entonces llega a Hidalgo, empieza a invertir en minas y ahí poco a poco fue cuando empezó a hacer la inmensa fortuna que llegó a hacer, que incluso fue pues la persona más rica en toda América durante muchos años, ¿no? Entonces, algo muy importante. Y a tu segunda pregunta sobre qué hubo o qué hay, actualmente son, bueno, existen 2 haciendas principales en el estado de Hidalgo, que es Santa María de Regla y San Miguel de Regla. Y eran 2 haciendas donde tenían ahí todo el tema de las minas, todo muy bien organizado. Sin embargo, ya como al tercer o cuarto conde de Regla vendieron todo, ¿no? Entonces, pues actualmente siguen en pie, las han restaurado muy bonitas, nada más que ya no pertenecen a la familia. ¿Hay alguna imagen de la Virgen de Regla en una de estas haciendas? Creo haberme enterado. Sí hay, pero no, o sea, Particular quizás. es particular. Hay una que también ya se hizo como hotelito y eso, pero digo, muchos papeles y muchas pues, estatuas y cosas históricas familiares pues se han ido perdiendo a través de los años. Pero una virgen así como que existe ahorita en el santuario, que la vi o en el Día de la Ermita, en el pregón, como tal, en una iglesia o en la hacienda o así, yo no la he visto. Pero sé que por ahí hay una que está escondida, ¿no? Porque también han sido perseguidos pues, cuando saqueaban las haciendas y todo eso. Entonces guardaban las cosas importantes. Una historia muy interesante, recuperar y seguir la senda de investigación de la Virgen de Regla por el mundo, en este caso en México. Resulta que usted ya no conserva el apellido Romero de Terrero, porque ha habido una serie de sucesiones ahí. ¿Cómo le llega a usted el título nobiliario de Conde de Regla? Sí, pues mira, como platicamos, el primero fue Pedro Romero de Terreros y luego ya alguno de sus descendientes, Conde de Regla, ya no tuvo hijos hombres y tuvo una hija mujer, en la cual ella se casó con un Rincón Gallardo y pues por obvias razones su hijo ya pasaba a ser Rincón Gallardo, ¿no? Entonces yo soy, si mal no recuerdo, el quinto Conde de Regla Rincón Gallardo, que entonces este título solamente ha estado en 2 familias, por así decirlo, ¿no? Que incluso todavía los Romero de Terreros de México, pues sí seguimos manteniendo algún tipo de relación y parentesco, como ahora que me he encontrado también acá en España, pues a muchos parientes, ¿no? Desde María y a Mercedes que nos vimos en Cortegana, y ahora acá también que me he encontrado mucha familia y de primer nivel, y la verdad es que hicimos una conexión muy, muy interesante a toda la familia española de los Gómez de Terreros. Aquí en Chipiona, evidentemente, están los hermanos Gómez de Terrero, que son personajes interesantísimos también. Interesantísimos. O sea, la verdad es que primero a Javier lo conocí el día que fuimos al tour en el Moscatel, bueno, en el Museo del Moscatel, que estuvo increíble. Y él llegó, se presentó, nos saludamos y la verdad es que desde el principio nos hicimos muy amigos y de ahí nos invitó a su casa
ya conocí a su esposa Carmen y también luego ya a Ignacio, y a todos los demás sobrinos, a sus hijas. Y la verdad es que increíble, fuimos 2 o 3 veces a su casa y fue un recibimiento que yo la verdad no me esperaba. Sabía que por ahí había algo de familia, pero no teníamos mucho contacto, ¿no? Y llegar a un país, pues en otro continente lejano, y que en esos lugares de donde es tu familia, que todavía hay algo y te reciban así de bien, pues se siente increíble. Bueno, se puede decir que usted es un conde nuevecito a estrenar, ¿no? Sí. Bueno, estará estrenado en otras cosas, pero en título nobiliario está usted estrenando. Totalmente. Hace 6 meses, muy poco, yo he visto para los incrédulos, porque siempre hay gente incrédulo, pueden decir, este es un impostor, como dicen en Cuba, un impostor. Pues no, en el Boletín Oficial del Estado ha salido su nombramiento, pero bueno, hace ya poco tiempo. Usted recibe eso de su abuelo, ¿no? Sí, justamente, y como bien ahora decimos en broma, mucha gente me ha dicho, oye, pues yo esperaba, no sé, a lo mejor que el conde fuera de 60 años, de Exacto. 70 años, ¿no? Y sí, justamente, la verdad la recibí de mi abuelo. Yo soy el nieto mayor Rincón Gallardo. Entonces mi abuelo pues con mucho orgullo me dijo, oye Jaime, yo creo que antes de que pase cualquier cosa es mucho mejor que te lo puedas quedar en vida, ¿no? Entonces hicimos toda la gestión por medio de un abogado en Sevilla, que nos fue muy bien. La pandemia nos atrasó un poco el trámite, pero en realidad, bueno, acabó pasando muy bien. Y sí, con muchísimo orgullo, yo siempre me he llevado extraordinariamente bien con mi abuelo. Y entonces, pues con muchísimo orgullo que me haya escogido a mí como para ser el siguiente conde. Hace unos meses me di cuenta, descubrí que no solamente conde de Regla, que hay también ducado de Regla. ¿Sabe usted o tiene conocimiento del ducado de Regla en México? Sí, el ducado de Regla fue otorgado como 100 años después del condado, yo creo, más o menos. Y sí, también a un Romero de Terreros, y aún se conserva en la familia. Y pues la verdad es que además de ese, pues han tenido la familia otros títulos, marquesados, ducados y otros condados que todavía se mantienen entre un hermano de mi abuelo, algunos primos de mi padre también. Entonces, por suerte, todavía se ha mantenido en la familia, y son de los pocos títulos nobiliarios, obviamente españoles, en México. ¿La nobleza se lleva igual de mal o igual de bien que la gente normal? ¿O Es lo mismo. lo mismo? Sí. Igual de bien. O igual de mal, ¿no? O igual de mal también. Claro. Pero en general, no, muy bien. En México, como bien sabemos, pues hubo la independencia, en cuanto pues ahí se abolieron toda la parte de la nobleza en España, bueno, en México.
Y luego, pues bueno, revoluciones, luego también la parte con Benito Juárez, cuando pues asesinaron a Maximiliano de Habsburgo. Entonces, un poco pues, la nobleza se ha ido pues, quitando un poco del foco y cada vez menos, ¿no? En México. Pero ahora venir acá, pues es muy, muy importante y es un orgullo porque pues, aquí en Europa, en muchos países todavía hay realeza eh, y siguen, pues digo, funcionando y sigue siendo, pues, algo muy tradicional dentro de los países. Pero respondiendo a tu pregunta, pues sí, puede ser bueno o malo, pero Claro. tampoco mucha gente sabe que soy el conde. Aquí en Chipiona durante muchos años hemos vivido, excepto algunas pocas personas, de espaldas a la realidad de Iberoamérica, a la realidad de México, incluso, por ejemplo, a la Virgen de Regla por el Mundo o la existencia de Regla en México. Sin embargo, usted en un momento dado recibe noticias, llamadas, etcétera, de dos personas, que son Anabel Serpa y Juan Francisco Lorenzo, que le ponen a usted en órbita de un mundo para usted hasta entonces desconocido. Sí. ¿Cómo ha sido eso? Totalmente desconocido. Y de hecho, como comenté el otro día, como bien dijiste, soy un nuevo conde, ¿no? Llevo 6 meses siendo el conde. Y pues obviamente jamás me esperé que alguien me contactara tan rápido, ¿no? Sabemos, bueno, que sale en el boletín oficial y sale todo, pero jamás pensé que hubiera habido alguien tan interesado, que haya tenido tantos años de estudio de un personaje como fue el conde y que después de tantos años se lograra hacer en un momento tan rápido, ¿no? Entonces, bueno, sí, pues primero fue Anabel la que me contactó por medio de redes sociales, nos pasamos ahí los correos electrónicos, luego ya el WhatsApp y todo, y ya ahí tuvimos luego ya pláticas con Quisco, que Quisco ha sido quien ha estudiado el conde durante 30 años y es el que más sabe del conde de Regla. Entonces, pues para mí es un gran, gran orgullo pues que me hayan contactado y que desde septiembre, octubre que me quedé el título, ahorita que estamos en mayo y que ya haya llegado a venir acá tan rápido. Y ese mundo desconocido, pues ya es totalmente conocido y familiar. Ha sido algo meteórico, ha sido una cosa... Bueno, a usted le han preparado un tour por, digamos, por Andalucía, por la Andalucía cercana, por la Andalucía occidental. Intuyo que usted habrá terminado hasta escardado, ¿no? Sí, la verdad es que ha estado increíble. He conocido cosas que yo pensé que jamás iba a ir. Pero fundamental todos los lugares, porque la verdad es que sobre todo el sur de España y Andalucía es muy parecido en cuanto a vegetación, en cuanto a clima y la gente a México, ¿no? Entonces, comparado con otras partes de España que he ido, pues me siento muy cómodo. Pero sí, pues bueno, a ver, hemos ido a la Feria de Jerez, hemos ido a Sevilla, hoy fuimos a Cádiz, Cortegana en Huelva, entonces ha sido pues algo bastante increíble pues, que me hayan hecho ese tour y que me hayan tomado, bueno, que se hayan tomado el tiempo de hacer todos esos arreglos, investigaciones que también las lideró ahí el jefe de protocolo, Abel. Muy bien. Dentro de ese tour vertiginoso y meteórico, bueno, una de las visitas ha sido, por ejemplo, el Museo de Rocío Jurado. ¿Qué impresión se llevó del museo? Sí, pues bueno, a ver, Rocío Jurado aquí es lo mejor que ha habido y súper famosa en el mundo también. Sin embargo, pues no, nunca me esperé como llegar a un museo tan personal, porque pues cuenta con muchos vestidos de ella, cuenta como con la ropa, no solamente fotos o reconocimientos que alguna vez habrá ganado, ¿no? Sino algo más personal que su hija pues se lo dio aquí al Ayuntamiento de Chipiona pues para poder tener un museo. Yo creo que a la gente la hace sentir como suya, ¿no? Fundamental. Entonces, bueno, ese museo me encantó. Sé que por ahí ya lo están relativamente estrenando y pues está fundamental. Y el piano de cola que tiene ahí también es algo increíble. También ha visitado usted, bueno, por donde pasó su primer antepasado, el santuario de Regla, que ha sentido al estar en un sitio donde ya estuvo su antepasado. Sí, la verdad increíble. Ahí tuvimos la suerte con Fray Juanjo, que es una persona de primer nivel, que nos dio un extraordinario tour por todo el santuario, el museo, e incluso nos llevó ahí a conocer un poco a los dormitorios privados o la parte privada donde viven los frailes. Tiene una vista extraordinaria hacia la playa de Regla y hacia el mar.
Y bueno, es impresionante cuando llegas y ves a la Virgen arriba, y también pudimos subir a unas escaleritas y también la vimos de atrás, ¿no? Entonces, solamente cuando subes ves el tamaño de lo que es la Real Virgen, de... real, porque de abajo pues la ves un poco chica, pero ya subes y ves el tamaño real, y tenía ahí también arte importantísimo, unos tibores increíbles chinos, cuadros, unas cosas egipcias impresionantes. Entonces me encanta, y yo no tenía ni idea que existía este tipo de cosas en Chipiona. Además, la arquitectura del santuario es muy, muy bonita, ¿no? Entonces mi hermano, mi primo y yo pues estábamos felices de recibir un tour, bueno, el tour de Fray Juanjo. Ujú. Una cosa que certifica la relación, la estrecha relación de Chipiona con el Nuevo Mundo en el castillo, que ahora mismo se llama Cádiz y el Nuevo Mundo, aunque yo estoy siempre pidiendo que se amplíe a una sala Chipiona y el Nuevo Mundo, porque hay bastante material sobre eso. ¿Qué impresión se ha llevado usted en ver también un sitio donde se fundamenta la relación verdadera que hay entre esta zona y el Nuevo Mundo? En este caso, por ejemplo, México. Claro. Pues mira, para empezar, el castillo se me hace impresionante porque pues también es de las partes más antiguas de Chipiona, y pues todas estas partes del sur tendrían que tener algún tipo de fuerte o algún tipo de castillo fortificado para pues evitar el tema de las invasiones, ¿no? Entonces, en primer lugar, la arquitectura y lo que significa para Chipiona es muy, muy importante y me encantó. Y la segunda, pues lo tienen muy bien puesto, todo el museo ahí que también nos dieron el tour, y los barcos que han creado, ¿no? De madera, a tamaño escala obviamente, pero fundamentales, y ya me han dicho que por ahí hay un proyecto para hacer el barco de Conde de Regla igual y poderlo En poner pocos ahí, ¿no? meses. Ujú. Bueno, el tour ha continuado por el archivo de India, que ha sido también un aspecto importante para la documentación, que esto es una investigación que sigue abierta, pero también podemos decir que usted ha recibido en esta visita galardones que no se esperaba, en este caso una distinción de la Hermandad de Regla, de Nuestra Señora de Regla del Pinar, que lo ha nombrado a usted y a sus parientes hermanos honorarios. Sí, era algo que la verdad yo no sabía antes de llegar, y fue una completa sorpresa, pero me encantó. Estoy completamente orgulloso por ese reconocimiento. La verdad sé que esa hermandad pues es histórica en Chipiona, significa muchísimo también para el tema de la Virgen de Regla. Y el pregón que tuvimos ahí con Fray Juanjo estuvo pues increíble, ¿no? Desde las canciones, desde lo que dijo. Y luego ya, pues con mucho orgullo pasar con mi medalla de la Virgen y con mi pergamino, pues a decir unas palabras, ¿no? Pero fue algo increíble, y pues me siento totalmente pues honorado y halagado con este reconocimiento. ¿No piensa usted que en este tour de visitas culturales que ha realizado ha comprobado que aunque estemos muy lejos, lo cerca que estamos culturalmente, México y España, México y Chipiona? Totalmente. Sí, justo como lo mencionaba hace unos momentos, la parte también desde que llegas, te digo un poco el clima, la vegetación, la gente, también el trato, cómo nos han recibido. Nosotros en México, una de nuestras características importantes es cómo recibimos a los extranjeros o cómo recibimos a alguien de otro lugar, que somos muy, muy calurosos en ese sentido. Y aquí yo me he sentido totalmente bienvenido y muy similar a la forma a la que lo hacemos allá, ¿no? Entonces, si bien estamos a muchas horas en avión y a muchísimos kilómetros con un mar en medio, las raíces pues ahí están, y siguen siendo muchas cosas muy, muy parecidas. Empezando algo también que me encantó, la cultura de Andalucía del caballo, ¿no? Que en México es impresionante también. Somos países de que de toda la historia ha habido tema de ecuestre, y ahora que tuvimos, por ejemplo, la oportunidad de ir a Jerez, a la Real Escuela Escuela ecuestre. Ecuestre, tuvimos el honor también de estar con don Álvaro Domecq y con todos los jinetes ahí saludando, y la verdad es un espectáculo que tuvimos el privilegio también de ver desde el palco real. Y fue algo increíble que yo, la verdad, un espectáculo de ese tamaño, de esa importancia, no lo había visto.
ha conocido usted también el mundo del vino, por lo menos el mundo del vino del sur, y manzanilla, fino, moscatel, no sé con cuál vino se queda, o con todo. Con todos, con todos. Y luego también el rebujito, ese es uno que podemos incluir ahí en la lista. Pero todos los moscateles y la manzanilla, pues la verdad es que yo no sabía tampoco, o sea, había escuchado que existían, pero nunca la había probado, ¿no? Y pues me encantaría llevarme algunas botellas para regalar en México, que sé que les va a gustar bastante. Mm, Nos acerca eso a la cultura del vino, del mundo del caballo, el mundo del toro. En México todavía, aquí ya en España se está denostando mucho porque hay diversas opiniones contrarias, pero en México, ¿cómo se valora el mundo del toro? Pues la verdad es que es algo muy importante. En muchas ciudades importantes de México hay plazas de toro, incluso la de la Ciudad de México, que es la más grande del mundo, ¿no? Entonces, sí es algo muy, muy importante. Ahí hay otra conexión fundamental con España, en cuanto a toreros, en cuanto a rejoneadores también. Y las plazas, pues la mayoría sí son algunas corridas muy buenas, están llenas en las ferias de los estados también, como por ejemplo la de Jerez o la de Sevilla, hay toros. Entonces, la verdad es que sigue siendo algo muy, muy importante y muy cultural. Mucha gente continúa con sus ganaderías de lidia. Entonces, sí hay mucha, mucha afición de toros allá. España también ha padecido una leyenda negra en Hispanoamérica en general y también ha habido mucha controversia. Pero bueno, actualmente yo le preguntaría a usted, en México y en la zona donde usted vive, ¿cómo consideran a los españoles? ¿Los quieren? ¿Los odian? ¿A qué nivel está ese matrimonio ahora? Esa es una pregunta muy controvertida actualmente. Si le preguntas a algunos que están ahí con el presidente actual, pues estarán diciendo que no. Estarán negando completamente las raíces y estarán queriendo que pidamos perdón, pero a mí se me hace una ridiculez porque es parte de la historia. Y en general no, los españoles, yo tengo muchos amigos españoles de Madrid, de Valencia, de ahí, bueno, y ahora acá familia en Chipiona. Pues la verdad es que son muy, muy bien recibidos y hay muchísima gente que vive allá española, ¿no? Entonces, no existe que tengan problemas, incluso yo he trabajado en empresas españolas, mi jefe actual es español, entonces una conexión muy, muy buena, y no, lo que se escucha en la televisión o en ese tipo de cosas pues son nomás por cosas políticas. Realmente, bueno, España dentro de lo que hizo o no hizo, dejó de hacer, por lo menos cierto mestizaje tenemos, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, y se siguen ahí manteniendo mucho todas las raíces, ¿no? Entonces sigue pues en vivo todavía eso y tratamos pues de no perder ese tema, porque pues digo, desde el idioma oficial pues es el mismo que acá, entonces todavía ese tipo de cosas pues se siguen manteniendo y es algo que nunca se va a ir, ¿no? Ujú. Mañana, si se nos ocurre a un grupo de gente ir a México, ¿estamos seguros allí? Sí, también obviamente depende mucho a los lugares que vayan, ¿no? Hay lugares que están bastante, eso sí que sí lo escuchan en la televisión o incluso en todas las series de Netflix que han puesto de moda el tema del narcotráfico, ¿no? Pero yo creo que hay muchos lugares en los cuales puedes estar tranquilo. Yo personalmente vivo en la Ciudad de México y vivo muy tranquilo. También no tratas de no meterte a cualquier lugar, ¿no? Hay zonas. Pero en general, yo sí diría que vayan a México. No es como apuntan ahí en las noticias, ahí solamente sacan pues, casi lo malo. Y ahora yo creo que es bueno, siempre ha sido un extraordinario país, extraordinaria comida. Y como ya comentaba antes, cómo nosotros recibimos a la gente de fuera. Y siempre es mucho más fácil llegar con alguien que ya conoces, ¿no? Así no eres un turista 100% y también te pueden llevar a lugares pues, que los turistas no van a conocer, cómo vive la gente ahí también. Pero 100% yo los recomendaría ir y no se preocupen por temas de seguridad mientras vayan a los lugares Adecuados. 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 Bueno, ahora hemos llegado a un momento, gente que no nos conocíamos,
Ahora se conocen personas que investigaban el tema de la Virgen de Regla por el mundo, del Conde de Regla. Usted ha venido aquí. Bueno, a partir de ahora, ¿qué situación hay o qué mundo se nos abre? Intuyo que un mundo interesante, pero para que no quede solo en una visita que usted ha hecho, nosotros le hemos recibido y ahora usted se va. Es decir, esto, ¿cómo se puede ir diciendo vamos a seguir con esta unión, este hermanamiento, digamos, por decir algo, una palabra más o menos ajustada? A partir de ahora, ¿qué puede ocurrir en esta relación que se ha abierto? Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo en que no se quede nada más en algún contacto por internet o en algún contacto de yo venir aquí, ¿no? O sea, por eso también desde el principio pues me interesó mucho venir, pues para hacer este sueño realidad y que no se quede nada más en palabras, ¿no? Pero dentro de las cosas que tenemos planeadas, pues obviamente continuar con visitas bilaterales, que ustedes vayan y que pues, nosotros regresemos. También poner el nombre de Chipiona en alto en México, que hay que hacer ahí un poco de trabajo, pero puede ser muy importante porque la verdad es que el sur de España y con estas playas les van a encantar, ¿no? Pero sí, esas son como las principales cosas. También seguir pues, las cosas culturales, con temas de caballos, con temas de vinos, moscatel, y continuar con eso y revivir mucho de lo que pasó hace muchos años, ¿no? Hace algunos siglos, y estoy seguro que eso se puede lograr. ¿Es usted consciente que con este movimiento cultural y de hermanamiento que se ha realizado, se está haciendo realmente historia? Sí, sí, se está haciendo historia. Como hace rato comenté, la verdad es que nunca me esperé que fuera, o sea, que pudiera ser pues, miembro de la hermandad tan rápido. La verdad es que pues, fue un mérito de que me quedé con el título que me dio mi abuelo y que el primer conde fue alguien muy importante, que agradezco infinitamente. Pero sí, a ver, es un gran honor y lo voy a llevar siempre por todos lados. Como el primer conde dijo en agradecimiento a la Virgen de Regla que la iba a llevar a donde él fuera y que sí lo hizo, yo voy a hacer lo mismo. ¿En su abuelo qué dice de todo esto? Porque yo soy su abuelo ahora mismo y le hubiera dicho, si yo llego a saber esto, no le doy el título, vengo yo y recibo yo los agasajos, ¿no? Sí, totalmente. Es que justo antes de mis primeros contactos con Anabel y con Quisco, yo ya estaba haciendo los trámites previamente acordados con mi abuelo para quedarme el título, ¿no? Entonces, algo, por ejemplo, que le pasó mucho a Quisco, que me decía, es que llevo tantos años buscando al conde y no sé qué, era un poco más complicado porque pues no existían las redes sociales y mi abuelo pues no tiene Facebook, no tiene ni celular prácticamente, ni WhatsApp. Entonces, ahí es mucho cuando se rompe o se separa un poco la relación. Y ahora con toda la ayuda sobre todo la tecnología, se puede facilitar y puede ayudar para este tipo pues, de visitas y de conexiones, ¿no? Para finalizar, ¿qué se lleva usted a México de Chipiona? Bueno, pues la verdad, un viaje extraordinario que jamás se nos va a olvidar ni a mí, ni a mi primo, ni a mi hermano. Muchas risas, mucho aprendizaje también, tanto cultural como gastronómico. Hemos comido unos mariscos espectaculares aquí. Y bueno, antes de terminar, pues me gustaría mucho agradecer a varias personas. Primero a ti, porque sin ti, pues no hubieras unido a Quisco y a Anabel, que son pues los primeros que me invitaron a venir para acá. Luego, pues obviamente al señor alcalde Luis Mario Aparcero, que pues sin él también, que fue una parte fundamental para este viaje y esta conexión, pues no se hubiera hecho realidad, ¿no? Entonces, muy agradecido con el señor alcalde, la pasé increíble con él. Obviamente Abel, que fue el jefe de protocolo que nos ayudó a todos, Juan Carlos Claver, el hermano mayor, Fray Juanjo por todo el tour, a la gente de turismo, a los dos Antonios y a Rosalía, un Antonio que nos llevó al Faro y el otro Antonio, Rosalía, que fuimos a Cádiz, Juan Carlos Sainz, que nos está aquí escuchando, él fue el que me entrevistó en el Museo del Moscatel y fue una entrevista muy agradable. A Ignacio López, el jinete más famoso de Chipiona,
y que lleva con orgullo ser chipionero ahí en Jerez. Muchísimas gracias por gestionar todo lo que tuvimos en Jerez y el ingreso a la Real Academia Ecuestre. Y bueno, también a María Valle y a Montserrat, que son mis parientes, y a todos los Gómez de Terreros, a Ignacio, a Javier, a Carmen y a su familia por tan increíble recibimiento. Jaime Rincón Gallardo Ortiz, 9º conde de Regla, bienvenido, bien hallado y muchas gracias por la entrevista. No, muchísimas gracias a ustedes y qué honor estar aquí.